Les dimos todas las oportunidades y las tiraste a la basura, sollozaba mi madre de manera dramática, secándose unos ojos completamente secos con un pañuelo de diseñador mientras toda la sala del tribunal de bancarrota observaba. Mi padre estaba sentado a su lado, la mandíbula tensa en una decepción teatral, asintiendo con gravedad mientras su abogado presentaba documentos falsificados que afirmaban que yo le debía a mi hermano 1.8 millones de dólares. Mi abogada, Patricia Acuno, permanecía perfectamente serena a mi lado. Su portafolio guardaba pruebas que pronto estallarían como una bomba en esa sala. Pero entonces, ¿por qué el juez Harrison dejó de leer la petición? Se quitó los lentes y me miró con una expresión de incredulidad creciente. Abogados, acérquense al estrado. Ambos. Los abogados avanzaron. Yo observé cómo el juez susurraba algo que hizo palidecer al abogado de mi hermano. Leí sobre esta empresa en Forbes la semana pasada, dijo el juez Harrison, ahora con la voz resonando en la sala en completo silencio. Meridian Tech Solutions, la startup de ciberseguridad que acaba de cerrar un contrato de $94 millones con el Departamento de Seguridad Nacional. Alguien en esta sala me está mintiendo en la cara, y pienso averiguar quién. La sonrisa confiada de mi hermano Marcus desapareció. Las lágrimas falsas de mi madre se detuvieron al instante. La postura recta y moralista de mi padre se desmoronó. Yo permanecí en silencio, esperando la destrucción que llevaba 8 años preparando. Fundé Meridian Tech Solutions hace 9 años con $14,200 de ahorros y una laptop sostenida con cinta adhesiva. En la familia Whitmore no usábamos cinta. Usábamos prestigio, dinero viejo y apariencias. Mi padre, Theodore Whitmore, dirigía una de las firmas de gestión patrimonial más respetadas de Boston. Mi hermano Marcus estaba siendo preparado como su sucesor, el hijo dorado que nunca se equivocaba. Mi hermana menor, Diana, se había casado con dinero farmacéutico y dedicaba sus días a organizar galas benéficas. Y luego estaba yo, Serena Whitmore, la hija del medio, la vergüenza, la que tiró a la basura un MBA de Harvard para perseguir lo que mi padre llamaba tonterías de computadoras. Se rió cuando le presenté mi plan de negocios a los 25 años. Eso es un pasatiempo, no una carrera. Consigue un trabajo de verdad. Únete a Marcus en la firma. Deja de avergonzar a esta familia con tus experimentitos. Hay un enorme vacío en el mercado para protocolos de seguridad para pequeñas empresas, le dije. Hay un enorme vacío en tu entendimiento de cómo funcionan los negocios. Vas a fracasar. Vas a regresar arrastrándote. Y cuando lo hagas, aceptarás el puesto que Marcus decida darte. No voy a fracasar. Todos dicen eso, cariño. Todos fracasan. Salí de su oficina de paneles de caoba, y nunca volví a pedir su aprobación. Los primeros 6 años casi me matan. Vivía en un departamento tipo estudio del tamaño de mi closet de la infancia, sobreviviendo a sopas instantáneas y café que costaba más en agotamiento que en dinero. Trabajaba jornadas de 18 horas aprendiendo cada aspecto de la ciberseguridad desde cero: programación, redes, análisis de amenazas, relación con clientes. Cometí errores que casi me destruyen. Una sociedad con un estafador que robó mi primer prototipo. Un cliente que se negó a pagar 6 meses de trabajo. Un fallo de servidor que borró todo durante una demostración crucial. ¿Ciberseguridad? Mi familia observaba desde sus torres doradas, esperando el colapso que habían predicho. ¿Sigues jugando con computadoras?, preguntaba Marcus en acción de gracias, girando bourbon en un vaso de cristal. Papá tiene un puesto de nivel inicial disponible. Solo di la palabra. ¿Sigues con ese pequeño pasatiempo?, añadía mi madre, con una voz cargada de preocupación falsa. Nos preocupamos por ti, querida. Aún no es tarde para encontrar un esposo adecuado. Dejé de asistir a las reuniones familiares después del 4.º año. La energía que desperdiciaba defendiéndome, era mejor invertirla en construir mi empresa. Y la construí. Meridian Tech Solutions desarrolló sistemas propietarios de detección de intrusiones capaces de identificar y neutralizar amenazas cibernéticas más rápido que cualquier cosa en el mercado. Ganamos nuestro primer subcontrato gubernamental en el 5.º año, el segundo en el 6.º. Para el año 8 teníamos 63 empleados, $18 millones en ingresos anuales, y una reputación como una de las firmas de ciberseguridad más innovadoras de la costa este. El contrato de 94 millones llegó hace 7 semanas. Un acuerdo multianual con el Departamento de Seguridad Nacional para implementar nuestra tecnología en infraestructura crítica a nivel nacional.
Forbes publicó un reportaje llamándonos la startup que está revolucionando la ciberseguridad federal. The Wall Street Journal perfiló nuestra tecnología. Los capitalistas de riesgo estaban desesperados por hablar conmigo. Mi familia no tenía idea. Había mantenido mi éxito deliberadamente oculto usando mi apellido de casada, Serena Micheli, en todas las apariciones públicas y cobertura mediática. Los pocos parientes lejanos que se toparon con noticias sobre Meridian Tech no conectaron a ese Micheli, CEO, con la hija que habían dado por fracasada. Así lo prefería. Su aprobación era algo que había dejado de necesitar hacía años. Pero, al parecer, su interferencia era algo que todavía tenía que enfrentar. La petición de bancarrota llegó 4 semanas después del anuncio del contrato. Fue presentada por Marcus, alegando que Meridian Tech Solutions le debía $1.8 millones por una supuesta inversión significativa que hizo en el tercer año. La petición afirmaba que yo había incumplido los términos de pago, que la empresa era completamente insolvente y que los acreedores necesitaban protección inmediata del tribunal para recuperar lo que se les debía. Cada palabra era una mentira. Marcus jamás había invertido un solo centavo en mi empresa. Nunca mostró interés alguno más allá de la burla. La documentación que acompañaba la petición estaba totalmente fabricada, contratos de préstamo que jamás firmé, estados financieros que no tenían ninguna relación con la realidad, acuerdos con firmas falsificadas que no se parecían en nada a mi letra. Era fraude. Descarado, un fraude arrogante, diseñado para destruir todo lo que había construido. Llamé a Patricia de inmediato. Están intentando forzarte a un proceso de bancarrota usando documentos falsificados, dijo después de revisar la demanda. Es increíblemente estúpido. Un análisis forense va a dejar al descubierto el fraude en cuestión de días. Pero la sola presentación del caso genera complicaciones legales, continuó. Podría retrasar la implementación de tu contrato con el DHS. Ese probablemente es el verdadero objetivo. Eso es exactamente lo que quieren, respondí. Marcus de alguna manera se enteró de que tengo un contrato con el gobierno. Está intentando sabotearlo antes de que alguien se dé cuenta de lo grande que es. ¿Cómo se enteró del contrato? Mi tía trabaja en un despacho que maneja parte de nuestro cumplimiento legal. Seguro comentó algo en una cena familiar. Exhalé despacio. No conocen la magnitud. Solo saben que tengo algo que vale la pena destruir. ¿Por qué tu propia familia querría destruir tu éxito? Porque mi éxito demuestra que todo lo que creían sobre mí estaba mal. Hay personas que prefieren quemar la evidencia antes que admitir que se equivocaron con alguien. La audiencia quedó programada para un miércoles por la mañana, a finales de octubre. Llegué temprano, vestida con un traje azul marino que costaba más que mi salario del primer año. Sobrio, profesional, con autoridad sin necesidad de ostentación. Patricia se sentó conmigo en la mesa de la defensa con 4 cajas llenas de documentación que probaban el verdadero estado financiero de Meridian, estados auditados, registros bancarios, declaraciones fiscales y análisis forense de escritura de cada firma en los documentos fraudulentos de Marcus. Mi familia llegó 20 minutos después, montando una entrada cuidadosamente calculada para causar el máximo impacto dramático. Marcus llevaba el mismo tipo de traje de poder que usaba en el material promocional de su firma, italiano, impecable, carísimo. Mamá vestía de negro riguroso, como si asistiera a un funeral. Papá caminaba con la rigidez de un patriarca cuya honra familiar había sido gravemente ofendida por la mera existencia de su hija. No me miraron. Ni una mirada, ni un saludo, ni el más mínimo gesto de reconocimiento. Yo no era familia, era el problema que había que eliminar. Por fin enfrentando las consecuencias, dijo Marcus a su abogado, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Esto debió pasar hace años. Papá siempre dijo que terminaría así. La audiencia comenzó. El abogado de Marcus presentó la demanda con una gravedad teatral. Describió mi empresa en decadencia, mi supuesto patrón de irresponsabilidad financiera, mi negativa a pagar deudas legítimas. Mi madre sollozaba en el momento justo. Mi padre negaba con la cabeza, practicando decepción. Era una actuación digna de la televisión de mediodía. Entonces el juez Harrison pidió la documentación de la empresa. Revisó los papeles en silencio durante varios minutos. Su expresión pasó de neutralidad profesional a confusión, y luego a algo más duro, una ira apenas contenida. Abogados, acérquense al estrado. Los dos. La conversación en voz baja duró casi 5 minutos. El abogado de Marcus se puso visiblemente pálido. Patricia permaneció serena, asintiendo de vez en cuando.
Cuando el juez Harrison volvió a hablar, su voz resonó en toda la sala. Leí sobre esta empresa en la revista Forbes la semana pasada. Meridian Tech Solutions, la startup de ciberseguridad que acaba de asegurar un contrato de $94 millones con el Departamento de Seguridad Nacional. Se quitó los lentes y miró directamente a mi hermano. La empresa que usted afirma que es insolvente. La empresa que, según usted, le debe $1.8 millones por una inversión que, de acuerdo con la documentación de la demandada, jamás ocurrió. La máscara de seguridad de Marcus se resquebrajó. Su señoría, la demandada está mintiendo. No he terminado. La voz del juez cortó como cuchillo. Estoy viendo estados financieros auditados por una firma del Big Four que muestran ingresos anuales de $118 millones. Estoy viendo registros bancarios que no muestran ninguna inversión de su parte. Y estoy viendo análisis forense de escritura, realizado por un perito certificado, que concluye que cada firma en sus supuestos contratos de préstamo es falsa. El llanto de mi madre se detuvo en seco. La postura recta de mi padre se vino abajo. Alguien en esta sala me está mintiendo en la cara, continuó el juez. Y con base en la evidencia, tengo muy claro quién es. Patricia se puso de pie. Su señoría, hemos preparado una respuesta integral a esta petición fraudulenta. Durante los siguientes 45 minutos, desmanteló sistemáticamente cada afirmación que mi familia había hecho. Las firmas falsificadas no coincidían con mi escritura en ninguno de los 23 ejemplos comparativos. Los contratos de préstamo hacían referencia a cuentas bancarias inexistentes. Los estados financieros alegaban pérdidas en trimestres en los que Meridian había registrado ganancias récord. La supuesta inversión de Marcus coincidía con un periodo en el que sus propios estados de cuenta mostraban sobregiros durante 3 meses consecutivos. Además, su señoría, continuó Patricia, Meridian Tech Solutions provee infraestructura crítica de ciberseguridad al Departamento de Seguridad Nacional. Interferir con un contratista federal mediante demandas fraudulentas puede constituir un delito federal conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos y plantea posibles riesgos a la seguridad nacional. Marcus se levantó de golpe. Su señoría, esto es ridículo. Es solo la pequeña empresa de computadoras de mi hermana. La pequeña empresa de su hermana protege infraestructura crítica contra ataques cibernéticos, respondió el juez, con una voz helada. ICE, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, sistemas de respuesta de emergencia. Sabotearla no es solo fraude. Potencialmente pone en riesgo la seguridad pública. Luego se volvió hacia mí. Señora Micheli, o debería decir, señora Whitmore, le ofrezco una disculpa por el tiempo que este tribunal ha perdido debido a esta demanda maliciosa. La reputación de su empresa no se verá afectada por estos procedimientos. Se dicta el sobreseimiento inmediato con prejuicio y se turna este asunto a la Fiscalía Federal para la investigación de fraude, perjurio y posible interferencia con un contratista federal. Gracias, su señoría. Caso desestimado. El caos fue inmediato. Los oficiales del tribunal se acercaron a Marcus y a su abogado por la remisión penal. Mis padres intentaron salir discretamente por una puerta lateral, pero atrapé la mirada de mi madre justo cuando iba a tomar la manija. Señor y señora Whitmore, dije, con la voz perfectamente controlada. Asumo que estaban al tanto del plan. Mi padre se giró lentamente. Tenía el rostro gris. Serena, esto fue idea de Marcus. Ustedes estaban sentados ahí, asintiendo, mientras intentaba destruir mi empresa. No finjan que no fueron parte de esto. Pensamos que te estábamos ayudando, dijo mi madre, con una voz pequeña, despojada de su tono autoritario habitual. Marcus dijo que la empresa estaba fracasando. Dijo que habías tomado dinero de gente peligrosa. Pensamos que esto te salvaría de ti misma. Le creyeron a Marcus porque era más fácil que admitir que estaban equivocados conmigo. Recogí mis documentos. El contrato de 94 millones es real. Los 63 empleados que dependen de Meridian son reales. La tecnología que hemos desarrollado para proteger la infraestructura de este país también es real. Los miré con frialdad. Intentaron destruir todo eso porque mi éxito los incomodaba, por favor. Ya terminé. Lo que le pase a Marcus legalmente es su problema. La historia que se cuenten para poder dormir tranquilos es cosa suya. Pero no me vuelvan a contactar. No finjan que somos familia. La familia no intenta llevarse a la bancarrota entre sí con documentos falsificados en un tribunal público. Salí del juzgado sin mirar atrás. La investigación federal avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. El abogado de Marcus,
enfrentando una posible inhabilitación profesional, cooperó por completo con los investigadores. Reveló que Marcus se le acercó con el plan, insistiendo en que Meridian era un fracaso patético que debía ser eliminado antes de que siguiera avergonzando el apellido Whitmore. El abogado había sido negligente al aceptar las afirmaciones de su cliente sin verificar, pero el fraude principal fue diseñado enteramente por Marcus. Los cargos federales se presentaron en un plazo de 8 semanas: fraude de bancarrota, perjurio e intento de interferencia con un contratista del gobierno. Marcus enfrentaba hasta 20 años en una prisión federal. Mi padre agotó sus contactos políticos y una parte significativa de su fortuna personal para asegurar un acuerdo con la fiscalía. Marcus se declaró culpable para reducir los cargos, cumpliría 4 años en una prisión de mínima seguridad, perdería su puesto en la firma familiar de manera permanente y cargaría con una condena federal el resto de su vida. La firma Whitmore Bealt Management sobrevivió, apenas. La noticia del fraude se propagó por la comunidad financiera de Boston como pólvora. Los clientes de alto patrimonio no confían su dinero a familias donde uno de los herederos comete delitos federales. Mi padre fue obligado a jubilarse anticipadamente. La firma fue vendida a un competidor más grande por una fracción de su valor anterior. Mi madre envió una carta 8 meses después de que Marcus comenzara su condena. 12 páginas llenas de justificaciones y disculpas a medias. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Seguro lo entiendes. Solo queríamos lo mejor para ti. No respondí. Meridian Tech Solutions celebró su 11º aniversario el mes pasado. Hemos crecido a 187 empleados en 3 instalaciones. Nuestros contratos con agencias federales ahora suman $420 millones para los próximos 7 años. Nos expandimos al sector privado, protegiendo grandes instituciones financieras y sistemas de salud. La revista Fortune nos incluyó entre las 50 empresas más innovadoras de Estados Unidos. Forbes me nombró, por 3er año consecutivo, entre las mujeres que lideran la tecnología. The Wall Street Journal publicó un reportaje de seguimiento con el titular: La magnate de la ciberseguridad cuya familia intentó arruinarla y fracasó. Di una sola entrevista sobre el caso, cuidadosamente medida, enfocada en las implicaciones legales y no en el drama personal. El reportero me preguntó por qué creía que mi hermano había hecho todo eso. Algunas personas prefieren destruir la evidencia antes que admitir que estaban equivocadas, respondí. El éxito que contradice su forma de ver el mundo no es algo que celebren, es algo que intentan eliminar. ¿Mantienes alguna relación con tu familia biológica? Tengo una relación extraordinaria con la familia que yo elegí. Mi esposo, mis empleados, mis socios, las personas que creyeron en mí cuando no tenía nada más que un garaje y una visión. La gente que celebró mis triunfos en lugar de fabricar mis fracasos. Hizo una pausa. ¿Y tus padres? ¿Tu hermano? Ellos tomaron su decisión en ese tribunal. Yo tomé la mía. La semana pasada, mi hermana Diana se puso en contacto conmigo por primera vez desde el juicio. Siempre fue periférica en la guerra familiar, demasiado absorbida en su propio ascenso social como para notar el mío. Pero el escándalo aparentemente dañó su estatus en sus preciados círculos de club campestre. La gente susurra sobre nuestro hermano, el delincuente, sobre nuestros padres, los facilitadores, sobre la humillación pública de la familia, escribió. Sé que probablemente no quieras saber nada de alguien con nuestro apellido, pero quería que supieras que nunca estuve de acuerdo con cómo te trataron. Fui demasiado débil para decir algo en ese momento, demasiado enfocada en mi propia vida. Pero siempre supe que les demostrarías que estaban equivocados. Solo nunca tuve el valor de decirlo en voz alta. Era una disculpa a medias, mezclada con autopreservación. Quería separarse del desastre familiar. Posicionarse como la hermana que, supuestamente, siempre me apoyó en silencio. Le respondí con una sola frase. El apoyo que solo aparece después del éxito no es apoyo, es conveniencia. Pero agradezco la honestidad sobre tu silencio. Lo decía en serio. No la perdoné, pero reconocí el gesto. El crecimiento tiene que empezar en algún punto, incluso cuando empieza demasiado tarde. Mi hija nació hace 4 meses. Se llama Grace, en honor a la abuela de mi esposo James, una mujer que crió sola a 4 hijos durante la Gran Depresión, que levantó una panadería desde cero y enseñó a sus descendientes que el trabajo duro siempre pesa más que el linaje. Sostengo a Grace en la habitación de la casa que yo construí, que compré con dinero que gané, en un vecindario que elegí,
rodeada de personas que seleccioné, no de personas que simplemente me tocaron al nacer. Le cuento historias sobre perseverancia y determinación, sobre construir cosas que importan, sobre la diferencia profunda entre quienes te levantan y quienes intentan arrastrarte hacia abajo. Tus otros abuelos, mis padres, no van a ser parte de tu vida, le dije anoche, aunque es demasiado pequeña para entender las palabras. Eso no es castigo, es protección. Mereces estar rodeada de gente que vea tu potencial como algo que hay que cuidar, no algo que hay que minimizar. Parpadeo con esos ojos de recién nacida que aún no enfocan bien, confiados, puros. Vas a hacer cosas extraordinarias, Grace. Y cuando las hagas, yo seré tu mayor apoyo. No porque triunfes, sino porque lo intentes. Eso es lo que realmente significa familia. No genética compartida, sino fe compartida. La acosté con cuidado en su cuna y la vi quedarse dormida. Esta pequeña persona que nunca conocería a la familia que rechazó a su madre. Ella conocería a la familia que eligió a su madre. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Ellos contrataron abogados esperando finalmente demostrar que yo era el fracaso que siempre dijeron que era. En cambio, se demostraron a sí mismos como lo que eran, fraudes, literal y públicamente. El juez reconoció mi empresa porque habíamos construido algo digno de ser reconocido, digno de ser protegido, digno de ser defendido. Creyeron que estaban cerrando una vergüenza. Estaban intentando destruir una historia de éxito de $94 millones. Ese tribunal no fue su desfile de victoria. Fue su exposición, su derrumbe, su ajuste de cuentas. Y ahora, mientras Marcus cumple su condena y mis padres se desvanecen en la irrelevancia, Meridian Tech Solutions sigue creciendo, sigue construyendo, sigue demostrando que lo único más poderoso que la duda familiar es la determinación personal. Me dieron todas las oportunidades para fracasar.